Nadie ya sabe del intro, ¿verdad? Ujú. De la intro. Sí, se lo Sí, mandé. sí. Ok. Arturo, me pone nerviosa. Nadie ya sabe del intro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el doctor? Ay. El sonido. Nada, yo nada. Capacitación INDECAF, Capacitación Jurídica, presenta Derecho de Réplica, conducido por la maestra Denise Áviles y el doctor Arturo Castañeda. Y como invitada tenemos a la doctora Verónica Román Quirós, especialista en Derecho Penal y Proceso Penal. INDECAF, Capacitación Jurídica, presenta Derecho de Réplica. Muy bien, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy estamos muy contentos, es un día muy especial para nosotros, para todo el foro jurídico de INDECAC, para INDECAC. Hoy arrancamos de manera formal nuestro primer gran, ¿cómo lo podemos llamar, mi querido Arturo? Programa de cápsulas jurídicas de manera formal, donde vamos a estar teniendo invitadazos de lujo, donde se pretende, como su nombre bien lo dice, así como lo estableció mi querido Arturo y mi querida Denise, derecho de réplica, un espacio abierto para todos donde vamos a poder hacer valer nuestro derecho a disentir, a no siempre decir sí a todo. Y yo estoy muy agradecida con mi querido Arturo Castañeda, Arturito Castañeda, mi querida Denise, por hacer este proyecto posible, por estar aquí, por elegir a Indecac para este nuevo gran proyecto que suma y suma muchísimo. Y de verdad agradezco muchísimo siempre que estén aquí con nosotros en Indecac y hoy aperturar este gran programa de derecho de réplica. Y pues para que ellos presenten a su madrina de lujo, a la invitadísima de lujo que tenemos el día de hoy, le voy a ceder la palabra a mi querido Arturo y a Denise para que podamos aperturar esta sesión. Buenas noches a todos, buenas noches, mi querida directora general de INDECAG, mi estimadísima maestra. Ahorita van a ver a qué invitada, pero vamos, de más que de lentejuela y de frac y de gala, tenemos el día de hoy. Por supuesto, no sin antes darte el uso de la palabra para que lo saludes, mi queridísima maestra Denise, y posteriormente explicarles un poquito porque es el estreno de un programa formal, institucional, que esperamos sea del agrado de todos, pero sobre todo que abone un muchito al famoso spam, ¿no? Al sistema penal acusatorio mexicano. ¿Cómo estás, mi querida maestra Denise? Yo muy bien y muy agradecida con nuestra querida madrina de lujo, la doctora Verónica Román, que hubiese aceptado esta invitación para nuestro primer programa. Agradecida con usted, doctor, por ser creador de este proyecto, por participar, Ambos. invitarme y sobre todo a la patrona, a la maestra Cristina Ortega, por hacer lo posible, por brindarnos la facilidad, la plataforma, el instituto para llegar a todos aquellos operadores del sistema que quieran junto de la mano con nosotros crecer un poquito y que con quién más con exponentes de lujo como nuestra reina de palacio, la doctora Verónica Román, que viene ahora a abordar temas muy interesantes para nosotros como operadores del sistema. Muchísimas gracias. Así es. Fíjate que, bueno, ahora sí, vamos a presentar a nuestra invitada de lujo, la doctora Verónica Román Quirós. Mi queridísima Vero, pues obviamente por ser el primer programa, a lo mejor hay algunos, pues más bien todo es sorpresa. Entonces, también para los que apenas o van ingresando a la plataforma y todos los que están en Facebook, la estructura, creo que ya te lo habíamos platicado y si no, bueno, ahorita en calentito para que más o menos tengas esa idea, es de una hora del programa, de los 10 a los 15 primeros minutos, vamos a poder deleitarnos con la exposición de tu tema, algún tema que tú hayas elegido, con la posible
solución o los puntos que tú creas conveniente. Posterior a esos 15 minutos, vamos a tener 30 minutos en los que vamos a tratar de que sea una plática muy dinámica, muy rica, en donde siempre con muchísimo respeto, pero tú nos puedes interrumpir, nos puedes decir, espérame tantito, igual y nosotros, a ver, antes de que se nos pierda la idea, mi querida doctora, ¿cómo está esta cosa? Para poder darle mayor riqueza a esta parte, nutrirnos de todo tu conocimiento. Y los últimos 15 minutos van a permitirse, ojalá y todos participen, a que puedan plantearnos sus preguntas. Los que estén en plataforma en vivo lo podrán hacer a través del micrófono de preferencia. Y si, bueno, si hay tiempo, pues tomaremos en cuenta también los del chat. Y termino diciendo que esto es derecho de réplica porque si hay algún operador del derecho, algún amigo, algún conocido, alguien que pueda decir, oye, quiero levantar la mano porque en esta parte estoy o no estoy tan de acuerdo, es el programa indicado para ello, siempre de manera elegante y con respeto y, por supuesto, atendiendo a toda la diversidad de las ideas. Como ves, mi queridísima Denise, vamos a darle el uso de la voz a nuestra invitada de lujo, doctora Verónica Román Quirós. Un gusto. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy bonita noche para todos. Estoy muy feliz, pero muy así conmocionada, les puedo decir, ni siquiera emocionada, conmocionada con este nuevo programa que hace posible nuestra casa de estudios. A través del Instituto INDECAG se permite que este programa intitulado Derecho de Réplica a cargo de dos grandiosos amigos, líderes, vanguardistas y conocedores de las ramas del derecho que convergen para darle a un litigante, un operador jurídico, las mejores herramientas en este sistema acusatorio adversarial, en la dogmática penal, en la dogmática penal tributaria, etcétera. Así que me honran de verdad con esta invitación, mi querida maestra Cristina Camacho. Si no tienes igual, mujer. Así, eres trabajadora, eres hermosa, eres brillante, eres dadivosa y por eso estamos aquí. Me da mucha felicidad ver a muchas personas aquí reunidas, obviamente que las conozco muy bien y otras que seguramente ahorita que vean sus caritas me voy a acordar de ustedes. Como estamos ya también por ser reproducidos en las plataformas correspondientes, les dejo un abrazo y mis saludos. Y como dice mi querido doctor Arturo, emblemático hombre en esta ciencia del derecho penal y de la práctica, vamos a dedicarnos unos 10 a 15 minutos, me decían, con temáticas varias y esperamos obviamente sus posicionamientos y los comentarios que pudieran quedar acorde. Como son tan pocos minutos, tal vez voy a empezar así nada más a referirles un par de detalles, mi querida Deni, de lo que hemos venido en estos momentos aprendiendo por las cuestiones de la práctica y de la operación que no deja de ser casi en qué estado, con qué poder judicial te tocó o a cargo de qué fiscalía te están haciendo los actos, ¿no? Evidentemente les estoy hablando ahorita en un rol de defensora y les quiero destacar lo que implica para el plazo de investigación complementaria, temáticas concretas. La gente, cuando tiene en visión que tenemos que tomar en consideración que venimos de una investigación inicial y que podemos ser artífices de un plazo de investigación complementaria, y a quién está destinado, mi querido doctor Castañeda, y si de verdad esta utilidad nos va a servir para esclarecer el hecho, o si solamente los plazos tendríamos que compartirlos para que nos fueran haciendo los descubrimientos probatorios correspondientes, o en realidad se trata del momento en que la participación activa de las partes tiene que estar vigente, lo que entonces tendría que tener como una pauta diferenciadora de cuánto tiempo se destina a un ministerio público. Y déjenme que les diga la expresión siguiente: no podemos olvidar que se ha dictado un auto de vinculación a proceso para que exista un plazo de investigación complementaria. ¿Y qué implica un auto de vinculación a proceso en términos del 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que converge también con el 19 de la Constitución? Que ya se acreditaron en un grado de razonabilidad en el estándar probatorio los elementos que integran al hecho con apariencia delictuosa o al hecho delictuoso y al sujeto que lo cometió o que participó en él.
Se supone además que hicieron el ejercicio negativo, y digo se supone, porque esa fracción cuarta es una de las más olvidadas del 316 y lo dan por automático acreditado de que no existe en favorabilidad ningún dato de prueba o que no son suficientes para poder tener por acreditado cada extremo que indubitablemente nos acrediten una causa que excluya el delito. Luego, entonces, nos destinan ese plazo de investigación complementaria. ¿Cuál es la utilidad? Si ya venimos de una vinculación a proceso y se legitimaron los estándares, no olviden que no es lo mismo hablar de que el dato de prueba vale menos que un medio de prueba a que se haya dejado de acreditar un elemento. De no haberse acreditado, entonces estaríamos ante el panorama de la atipicidad, mínimamente hablando. ¿Qué implica esto? Que entonces ese plazo de investigación complementaria tendría que estar destinado solo para obtener lo que no pudo llegar o lo que no pueden tener en mano estas partes que están diciendo que les alcanzó para tener sujeta a una persona una investigación, porque recordemos que no es con la calidad del auto de formal prisión, pero sí alcanza para seguir siendo investigado. Y si se sigue siendo investigado, evidentemente lo que nos importa defender no solamente es la posibilidad de imposición de medida cautelar, la revisabilidad de las mismas a lo largo de esta secuela procedimental, sino que en efecto podamos mantener las cuotas de certeza, seguridad jurídica por los derechos fundamentales a preservar. Entre ellos un debido proceso, una presunción de inocencia, un esclarecimiento del hecho, la posibilidad de participación activa de las partes para que ninguna se llame engañada y ninguna diga con una sorpresita en la mano que nos saque en una etapa previa a ir a la intermedia o durante la intermedia respecto del escrito elaborado por cada una de las partes en un 335 de la Fiscalía, en un 338 de la coadyuvancia y en un 337 de la defensa, para poder hacer una contestación a las previas y hacer el correspondiente descubrimiento. Ninguna podríamos en deslealtad o en una no probidad en ejercicio y actuación poderles mostrar lo que no existe glosado en una carpeta de investigación, porque evidentemente eso sería como pasarnos de listos respecto de las reglas, las técnicas que tenemos que estar respetando, garantizando a lo largo de ello. Pero fíjense ustedes, cuando leen un numeral 321 del Código Nacional, cuando tenemos de 2 a 6 meses definido como el plazo para poder llevar a cabo el plazo de investigación complementaria, nos da la idea de que hay un tiempo que defender, pero el tiempo tiene una máxima para la defensa. Tendría que ser a la luz de la idoneidad y conducencia de obtener para poder ofertar lo que se supone hace falta o para poder perfeccionar lo que ya oferté y simplemente que lleguen las documentales o que se termine una pericial en una de las ramas que sean necesarias, etcétera, para que se puedan ofertar en ese tiempo de la intermedia. Entonces, fíjense ustedes, 2 a 6 meses. Y simplemente se le ocurrió a nuestro legislador del Código Nacional de Procedimientos Penales circunscribir esta temporalidad por el tiempo de punibilidad que se me vaya a imponer. Si es menor de o si es mayor de, pero nunca por la complejidad técnica de lo que tenemos que obtener y además por lo que implica un acto de investigación, una técnica de investigación. Aquí aprovecho para decirles rápidamente, vamos a poner en mente un delito complejo, porque además veo aquí a fiscalistas. Fíjense ustedes que si nosotros tuviéramos la posibilidad de obtener vía una entrega de datos conservados o vía la obtención de una técnica de investigación con control judicial, no solamente tendríamos que ver lo que apenas sucedió con el criterio del 142, fracción primera de la LIC, de la Ley de Instituciones de Crédito, para que se pudiera observar la inconstitucionalidad de este precepto, sino que cuando se accesa a la información que tiene este secreto bancario por el derecho fundamental de la privacidad a la que tenemos derecho las personas por el 16 constitucional, es muy importante observar que este secreto bancario además no solo puede estar tutelado como ya quedó plasmado ahí, que basta con un control judicial, sino que me voy a permitir explicarles de manera muy veloz. De manera previa estamos protegidos porque se supone que ninguna entidad financiera o bancaria podrían informar, entregar documentales que tengan que ver con ese derecho de
privacidad del cliente, del depositante, del deudor, del representante, del mandatario, para efecto de verificar estos depósitos, movimientos o servicios que hay para las operaciones bancarias. Pero también es verdad que esta institución, que nace para evitar que los demás conozcan y a mí se me tutele este derecho, pueden ser requeridos por autoridades. Y entonces viene aquí la multifactoriedad. ¿Qué tipo de delito estoy investigando? Y acuérdense que a veces inicia por un delito y se puede desglosar por otro, pero además también se puede hacer una reclasificación. Por lo tanto, cuando se obtiene indebidamente a la luz de un precepto amplio, ¿qué pasaría si la calificación jurídica fuera reclasificada por alguna que no pudiera caber si es que no se hubiera obtenido de primera instancia con un control judicial y se haya tenido noticia, conocimiento, acceso a la información a partir de lo que entregan las autoridades que de común acuerdo tienen acceso a esta información? Exempli gratia, ya saben ustedes, una UIF o una Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, y que entonces la autoridad haya tomado conocimiento de esa información y a partir de ella, sin que haya habido investigación, registros, actuaciones dentro de una carpeta de investigación que hubieran orientado a la posibilidad de haber accesado esa información en lo concreto, que se haya hecho el requerimiento fundado y motivado con una temporalidad respecto de ciertas personas que están involucradas en la conducta delictuosa, pero no al aperto de entrégame, me entero, veo qué temporalidad y después selecciono qué es lo que me sirve, sino que nosotros tenemos que tomar como base que para actos de molestia del 16 constitucional, en consonancia con el 266 del Código Nacional, todo acto de molestia que llegue a injerenciar, como dice el 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, algún derecho fundamental tiene que estar precedido de manera fundada, motivada por un acto de molestia a autoridad competente, judicial, etcétera, que me pueda dar solo lo pertinente, lo conducente que haya fundado en mi solicitud. Por lo tanto, un segundo verbo sería: quien solicita tiene que cumplir con ello. Quien resuelva, autorizando, negando, previniendo, tendría que tener esta focalización. Y ahorita voy a regresar al análisis de esta etapa. Tercero, ¿quién ejecuta? Pues las autoridades, ya saben, las bancarias nombran a personal. Los roles del personal certificador, aclarador, promotor, que dentro de instituciones bancarias hacen recabado de información, asignación de los casos, claves, sistemas a través de las cuales se pasan la información, si entregan o no la información completa, si entregan informes negativos o positivos de la información entregada. Y después, chicos, no se ha acabado allí, sino que desde este momento el que ejecuta está llamado a cumplir con un deber de regla y de técnica de litigación oral. Se convierten en sujetos acreditantes de la información o documentación entregada y por lo tanto el alcance que me vaya a proveer tendría que ser garantizado para que la persona que me lo entregó en etapa temprana, obviamente oportuna, me dé la posibilidad de extraerle la información necesaria para que después no me conteste la entidad financiera: esa persona ya no trabaja aquí y por lo tanto si no certificó, no le consta, y aunque no le conste, entonces te nombro a otro servidor de esta institución bancaria y se hace una cadena inacabable de estos vacíos normativos y por supuesto operativos que tenemos. Pero viene una fase posterior. ¿A quién se le entrega la información? ¿Y qué hacen con ella? Entonces, regresemos al punto. El solicitante recepciona la información, pero a veces el solicitante lo hace por apoyo solicitado de la defensa. ¿A quién se le entrega y cómo se le entrega? ¿Se le entrega abierta? ¿O se le entrega de verdad en el respeto del derecho fundamental de que decidamos qué metemos, qué no metemos, cómo lo metemos, porque solamente fue un apoyo de solicitud de la información? Cuando esto no es así, el descubrimiento está siendo violado, porque el descubrimiento de un derecho de defensa, globalmente entendido, se tendría que entender a la luz del momento de la oportunidad. Procedimentalmente no estamos obligados a que ellos conozcan lo que era de utilidad para nosotros. Por lo tanto, cuando se solicitan estos apoyos en la pertinencia y conducencia, tendría que ser suficiente con que aclaráramos que serviría para construir normativamente con su soporte probatorio lo que entraña a una causa que excluye al delito. Pero fíjense ustedes, lamentablemente, cuando pedimos, si no comentas a qué punto en concreto se va a referir y qué
casi qué visión tienes de poder obtener, no se te concede, se te retarda, no llega la información completa, no lo hacen con los informes que tú has solicitado para que te digan quién extrajo, quién certifica, para que lo puedas llamar a posteriori y obviamente de manera muy rápida para poder garantizar esta información con los datos de localización, etcétera. Nos están trayendo consecuentes de no esclarecimiento del hecho de lo pretendido para tener una carga que no a todo tipo de defensa les agrada, pero a mí en lo personal me agrada la fracción quinta del artículo 20, inciso A, cuando tenemos esta igualdad de armas, pero para obtener una verdadera y eficaz igualdad tendríamos que ser esos órganos que tengan la legitimidad, el reconocimiento, el respeto por parte de la Fiscalía y por parte de los juzgadores. ¿Por qué motivo? El juzgador a la defensa no le puede hacer una prevención. La Fiscalía luego no hace llegar la información completa referida por la defensa. Cuando piden, les es negado y entonces devuelven sin hacer las veces de poder complementar la información o de apelar. Yo no he visto que apelen, no he visto que prevengan y que llenen esos vacíos que además se generan. Pero lo que sí he visto es que usualmente además hacen gala de poderle poner un etiquetado a la persona que está siendo investigada como culpable, como comisor de la conducta, le ponen a la conducta una tipificación que aún está a prueba de ser, evidentemente, a lo largo de las secuelas procedimentales, a través de datos, de medios y de prueba, de tener esa acreditación en el extremo que se hayan comprometido y respecto de esa clasificación jurídica. Por lo tanto, cuando yo les dije que tenemos que cuidar de esa tesis que dijo no obstará para ello más que el control judicial que se te permita, permítanme disentir. ¿Y por qué disiento? Cuando uno hace una solicitud y cuando llega a ellos a una revisión, recordarán que en el primer momento se pensó en una audiencia privada, donde solo concurre el Ministerio Público, pero no le permiten a la defensa concurrir, siendo que además la defensa, cuando asume algo de carga probatoria, viendo la conducta irregular de alguna autoridad ministerial, tendría que ser llamado para defender su propia propuesta de acto de investigación con los alcances debidos. ¿Qué pasa cuando un teléfono descompuesto lleva información? Eso, que se diluye respecto de la finalidad primigenia o respecto de los objetivos a alcanzar. Y fíjense ustedes que cuando el juzgador autoriza estas técnicas, tendría que ser otro control judicial a ser observado por todas las partes. Me explico. El juzgador, escuchen bien, no es el de la causa. Son los denominados jueces especializados en técnicas de investigación. ¿Saben cuántas veces han tomado conocimiento de nuestro asunto? Ese. ¿Y saben a qué les puede sonar? Fantástico, maravilloso, tráelo. Si no te sirve, lo destruimos. Si no te sirve, te prevengo. Y además te hago una tarea y una plana que no debería de ocurrir, porque entonces esas personas que están siendo contaminadas con información van a tener también una secuela posterior. ¿Qué ocurre, chicos, cuando además se hacen 2, 3, 4, 5, 6 técnicas o más respecto de un solo caso con distintos juzgadores de distintas opiniones y entonces se va mezclando la opinión del otro? Cuando uno educa a las personas antes de asumir un rol, estoy completamente de acuerdo, pero cuando estamos tratando con cosas de la realidad que pertenecen a seres humanos que requieren de justicia para que se esclarezca el hecho, no me parece lo adecuado. El juzgador a veces autoriza sin que sea el rango de la investigación temporalmente hablando, respecto de la tipificación que se haya pretendido, o lo autorizó al aperto, pero no para el numerus clausus de los delitos en que se pudiera exigir que me demostrara que primero hay una cadena concatenante. Fíjense ustedes, no es lo mismo que yo le diga, requiero esta información concreta porque yo ya cuento con A, B, C y D. Y lo único que requiero es confirmación, no selección e identificación de material probatorio con el cual, a través de un simple movimiento bancario, pueda yo afirmar que ha habido la comisión de un hecho delictuoso. Asquerosa práctica que se ve además colmada con unas pericias que se están emitiendo por los agentes auxiliares, obviamente, de estas entidades de las fiscalías, en donde a veces algunos peritos hacen un mal reporte porque analizan movimientos, pero no conductas delictuosas.
¿Y cómo lo podemos observar? Porque desde el momento de planteamiento del problema vemos el direccionamiento que hacen para que les contesten a lo que ya les dijeron que era una confirmación del hecho delictuoso, no planteamiento del problema que permita objetivos, metodología, técnica sana para llegar a conclusiones y obviamente el soporte probatorio consultado, lo que va a seguir confirmando que se inició indebidamente una investigación y que no se supo dirigir para los puntos conclaves que esto tendría que conllevar. La justicia para justiciables y justicia para nuestras víctimas que de no tener a los mejor operadores jurídicos están perdiendo casos en donde esa reparación del daño tendría que haber sido cuidada y, por supuesto, personas privadas de su libertad, tanto en medidas cautelares indebidamente impuestas a título hoy justificado, ya no lo veo tanto en su mayoría con lo oficioso porque hay una bifurcación de criterios, pero sí respecto de la imposición de esta restricción de derechos fundamentales que van afectando, mermando, y además acuérdense ustedes que las personas se van creyendo la información de la que les apuntan y está esto teniendo una denigrante formación de su cerebro en la plasticidad que llega a tener para que se crean culpables, sucios, contaminados, sin ánimo de que se esclarezca, o a las víctimas que se revictimizan, que se señalan, que se dice que han formado parte en exposición de sus propios bienes jurídicos o en la autopuesta en peligro de sus propios bienes jurídicos porque ellas son las culpables de que se les cometan conductas delictuosas. Entonces hay muchas cosas que tenemos que practicar y mejorar. No sé si ya fueron los minutos, mi querido doctor, porque no estuve viendo, mi querida Deni hermosa, no estuve viendo, y mejora pregunta así, concreta, para que yo les pueda referir numerales, tesis, en fin, lo que ustedes me ordenen o alguna otra temática que se antoje. Mi Sí, querida doctora. Vero, cuando te estábamos escuchando, a todos se nos fue el tiempo, ya no sabemos cuántos minutos van, pero creo que te tenemos unas preguntas, ¿verdad, querida maestra Denise? Sí, Eh, sí, sí, claro que sí. Con base en todo lo que nos explicó ahorita, doctora, a mí me surgen dos dudas y en parte es uno de los temas que usted quería abordar, que era la defensa activa. Usted menciona ahorita auto de vinculación a proceso y escrito de acusación. A mí me surgen dos dudas. En cuanto al escrito de acusación, lo debemos de contestar. Esto se lo pregunto porque he escuchado a diversos expertos del derecho que nos dicen que únicamente se debe contestar si nuestra estrategia de defensa es activa. O sea, que si lo que queremos es acreditar una causa de justificación, inculpabilidad, ausencia de responsabilidad, entonces sí debemos de contestarlo y estamos obligados a probarlo y ofrecer nuestros medios de prueba. Y en cuanto al auto de vinculación a proceso, la defensa lo solicita porque vamos a presentar datos de prueba para demostrar ya sea la ausencia de conducta, la ausencia de tipicidad, causa de justificación. Entonces debemos entender que el estándar probatorio para nosotros es más alto que el del agente del Ministerio Público. Con base en ello, doctora, ¿cuál es la diferencia entre el estándar probatorio que tiene la defensa y el agente del Ministerio Público para un auto de vinculación a proceso? Maravillosa pregunta, mi Deni hermosa, y por la complejidad con que la has expuesto y la magistral forma y dinámica en que lo has hecho, déjame que te refiera mi opinión. Evidentemente he escuchado también esas personas de las que tú me refieres en cuanto a la distinción de ser una defensa activa o pasiva. A muchas personas les gusta ser pasivos porque solamente tienen un reto: demostrar que los datos de prueba para la etapa correspondiente, que tendrían que ser las preliminares, no son las suficientes en el estándar probatorio para demostrar estos elementos configuradores del hecho delictuoso o del grado de participación o de comisión de la persona señalada en el mismo. Pero lo cierto que cuando te conviertes en una defensa activa es porque estás pretendiendo, ojo, que la decisión, porque aquí no podemos desprenderlo de la decisión pretendida. Si yo quisiera un sobreseimiento, ojo, no es el derecho a atribución de una fiscalía a proponerte un desistimiento, sino que el sobreseimiento se litiga. Y entonces el sobreseimiento, que se llama oficioso, necesita del alimento que le hace el órgano de la defensa para poderle proveer de lo que no conoce el que sí tiene que resolver.
Por allí hemos comentado mucho el artículo 17 del Código Penal Federal como modelo, en donde refieren que la causa de exclusión del delito, sin importar la etapa, acreditándose cualquiera de estas fracciones, que son 10 del 15, obviamente que tienen además una fracción que no corresponde, digamos, a la etapa dogmática que nos importa para nosotros como mexicanos, hagan de cuenta que dependiendo de la fracción que yo tenga, pues obviamente yo tendría la posibilidad de organizarle a ese juzgador los datos de prueba que tendría el juzgador en su oído inmediato para que él pudiera decir, en efecto, me lo acreditó el órgano de la defensa y aunque el órgano de la fiscalía tiene deberes de ser imparcial, objetivo, probo, libre de estigmatizantes, de líneas discriminatorias, de apegarse al marco de los derechos fundamentales, a veces, como ya adelanté hace rato con mi primera intervención, deja fuera el deber de acreditar que no existe en favorabilidad de la persona una causa que excluya el delito. Entonces, es el deber activo de proveerle de estas herramientas nada más al juzgador. ¿Por qué motivo? Ahí les va mi opinión. Cuando yo solamente en un ataque pasivo que vislumbro lo que no tiene la fiscalía, estoy indebidamente haciendo un ejercicio que va a permitir el saneamiento, hagan de cuenta, o casi le estás diciendo, fiscalía, te faltó, ve por ello, tráelo, perfecciona y entonces aquí nos quedamos. ¿Qué hago yo cuando soy el órgano activo de participación entusiasta, ya saben, de igualdad de armas? Pues entonces le digo, no lo hizo, pero había un momento. Pero además a lo largo de la carpeta y hacia lo futuro no va a poder obtener algo que sí te pueda significar a ti, juzgador, hoy lo que yo te estoy pidiendo, que es el sobreseimiento en términos de la fracción que me venga, usualmente fracción 1 o 2, que tendrán que ver con la inexistencia del hecho o alguna causa que me pudiera excluir al delito. El juzgador ya no tendría pretexto para que entonces, con base en lo que le estamos ofertando, el juzgador dijera, sí es cierto, sí se cuenta en la carpeta de investigación y yo no estoy rompiendo la regla que en antaño les pido que lo chequen los amantes del procedimiento acusatorio adversarial estatalmente surgido. Y de ejemplo les tengo el artículo 63, que es el primero que me viene en mente del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, cuando se permitía al juzgador accesar a la carpeta cuando existía un debate entre partes. Y obviamente esto viola el derecho que ahora nosotros conocemos, en que el juez solo conoce a través de los argumentos que le presenta a cada una de las partes. En este momento, entonces, si el juzgador no fuera llamado de la atención por parte de la defensa, siendo una extraordinaria exposición que fáctica, jurídica y probatoriamente le dieran la congruencia de esclarecer el hecho y que diga ciertamente ninguno de los elementos está integrado o cuando menos este que está flagrantemente demostrándome el órgano de defensa que no está acreditado y que por lo tanto en cascada va a echar abajo los demás. Porque lo que no nos hemos dado cuenta es eso, que a veces decimos, con que uno falte, no, pues si uno faltó, si nada más te faltaría hacer una argumentación bonita, pero todos se vienen abajo, porque no puede haber lo que no existe de uno, sino que se convertiría en la conducta permitida, la conducta penalmente no relevante. En este sentido, el juzgador, atento en este numeral 327, con los efectos del 328 del Código Nacional, podría decidir en esta materia. ¿Y qué nos sirve además como base de esto, Deni? Quiero que consulten tesis, chicos, relacionados con cuál es la finalidad del incidente de sobreseimiento y cuando no te lo van a admitir. Es decir, si tú te limitas a referirle al juzgador, ya vengo de la etapa de haberte solicitado la no vinculación a proceso en términos del 313, 14 y 315 del Código Nacional relacionado con este plazo de 72, 144 horas y en donde tú referiste que procedía estar en términos del 316 dictando el auto de vinculación a proceso. El 314, primer y segundo párrafo te distinguen si es de datos y medios de prueba. Excepcionalmente, el segundo párrafo admite desahogo de medios de prueba cuando te va a afectar la libertad personal.
En términos del 19 del Código Nacional, se afecta la libertad por el catálogo del 155 del Código Nacional casi siempre, yo podría decir, porque es excepcional que te impongan una fracción 1 garantía económica. De ahí en fuera, todas las prohibiciones y restricciones que afecten a la libertad de la persona te conllevaría al desahogo de un medio de prueba. Entonces, este juzgador que ya escuchó una argumentación tendiente a que le dictaran la no vinculación a proceso del 319, debe exigir que si te admite el incidente de sobreseimiento, no va a ser para revalorar lo que tú ya hiciste. Por eso, con estas enseñanzas que les decía yo, miren a su pasado y miren al futuro, tú te haces de todas las herramientas y te adelantas a la existencia de cualquier criterio y le dices, como yo sé que después el incidente de sobreseimiento no tendrá la admisibilidad por su señoría, porque piensa que esto y esto, entonces tú le tienes que decir para qué te sirve escuchar a un órgano de prueba o desahogar un dato de prueba. Hay una contradicción, mi Dani preciosa, porque entre todos los criterios tú puedes revisar todos los relacionados con vinculación a proceso y se van a dar cuenta, chicos, que dice, bastará una 2014-800, dice, bastará con que el juzgador encuadre la conducta al hecho. Bastará con eso. Sí. Pero luego tenemos otras tesis que te pueden referir, una determinación 753 que te puede referir que hay componentes mínimos del tipo penal como garantía de ese destinatario de la norma. ¿Qué implica esto? Que entonces cada componente tiene una función dentro del tipo penal que lo haría atípico de no existir. Un ejemplo de esto sería, yo no puedo inculpar a una persona de homicidio, feminicidio y de las tendencias que ahora quieren ustedes implicar por la muerte de nuestro magistrado, pues hagan de cuenta si esta muerte no estuviese involucrada con un elemento subjetivo genérico referido al dolo o a la culpa. Si no hay culpa como teoría de imputación subjetiva mínima para imponer sanción a una persona, no se impone sanción. Acuérdense que incluso entre ascendientes, descendientes, cuando se cometen lesiones, homicidio, ¿qué creen que pasa? No se impone una sanción porque aunque haya habido culpa, incluso está este régimen de política criminológica para poder exonerar al que tendrá una sanción y un consecuente en la mente que pagar. Por lo tanto, fíjense, cuando de repente me dice una flamante corte, pues no estudies elementos subjetivos genéricos, no, espérame, porque eso hace penalmente infructuoso el análisis de las conductas que se supone no tendría que imponerle una sanción. Luego entonces, mira, y cuando me dices, habrá necesidad de verificar el estándar, pues fíjate que dicen las tesis, te dicen, no deberás de perfeccionar los datos de prueba con los medios de prueba. Este dato de prueba tendrá que relegarse a su análisis a la etapa de sentencia. Y entonces yo siempre les contesto, pues entonces suprime figuras que de manera previa te están diciendo que estás exigido, estás llamado a llevarlas a cabo. Un ejemplo de ello, 72-144 horas. Otro momento, el sobreseimiento. A lo largo de estos, digamos, canales, tú te estás dando cuenta que están obligados a hacerlo. Lo que es más, por un desistimiento del 144, la Fiscalía no estaría obligada, no obstante de haberse preparado una autoapertura juicio oral, a desahogar en el sistema clásico de la audiencia de juicio oral del 392, porque interpondrías un incidente que tendría las veces de resolverse para que no se desahogara lo que ellos llevan y muy por el contrario se pudiera proponer lo que en permisibilidad se le dio permiso por el titular de la fiscalía o en quien se delegó esta función, esta facultad, para poderlo llevar a cabo. Luego entonces, Denny, si tú me dices, ¿tenemos que contestar o no a este escrito? Obvio, nos dice el 335 que elaborado el escrito de acusación por parte de la Fiscalía y un 337 y 340 de la defensa, en donde tenemos 3 fases distinguidas para contestar, para ofrecer y para descubrir, yo te diría que a veces contestamos no solamente por el punto de vista de que si eres activo o pasivo, sino que contestas con la posibilidad de que no pudiera cambiarse la historia. Pero yo les digo que eso es un engaño porque ellos siempre tienen la cuota de poder. Voy a explicarme. Está un 398 que hace permisivo que en alegato de apertura y clausura puedan hacer una reclasificación. Si tú le sigues abriendo el camino, los pasos, la visión, es obvio que va a ir perfeccionando y mejorando hasta el momento en que le hiciste perfecta, más perfecta esa teoría.
Y obviamente tenemos un 402 que es garantista, pero que si no lo aplica el juzgador con este punto de la duda razonable, evidentemente no vamos a tener la posibilidad de que existan absolutorias, porque para ellos siempre será el rango de lo que me latió y el rango de lo que me trajeron. Cuando tú tienes además la prevalencia en el estudio de los datos de prueba de estas partes contendientes, te sigues dando cuenta que no es porque valga más lo que una fiscalía lleve, porque también los órganos de defensa debemos luchar porque nuestra apariencia, nuestro trabajo conlleve a estas personas representadas esa etiqueta de somos igualmente fiables, porque nuestra ética profesional así te lo está demostrando y porque nos esforzamos y sabemos tanto como cualquier órgano que a veces requerimos dinero porque no somos coactivos, porque no tenemos policía, no tenemos peritos y a veces el cliente no tiene, y empezar a hacer mano de las herramientas que nos posibilitan a que el Estado pague lo que se inicia en una carpeta de investigación y cesen con ello también prácticas indebidas de corrupción. Así que mi Dani preciosa, te di un poquito de todo, no sé si con eso por los minutos y vaya, como me encanta hablar, pues que les dé tiempo de que me hagan otra pregunta y otra. No, más que preguntas, vas a tener que dar acá, mi querida doctora, un curso con Una todo esto, porque cátedra. estos programas es precisamente para empezar a aperturar esas dudas, esas posibles soluciones, pero para capacitar, pues obviamente no bastan unos minutos. Y si estás de acuerdo, mi estimadísima doctora, de lo que ibas platicando, con toda confianza, ¿eh? Tú me diciendo, no, ahí me entendiste mal, Arturo, ahí no dije eso. Hice 3, 4 puntitos para ver cómo podemos ir cerrando esta parte antes de dar apertura a la etapa de las preguntas. Acuérdense que por los tiempos a lo mejor solamente da oportunidad de contestar una o dos o máximo tres, así que si ya las tienen, tengan por ahí la mano bien lista para prender su micrófono, por favor. Fíjate, tú ibas señalando efectivamente en esta etapa que te metiste tan magistralmente de el plazo de la investigación complementaria, que en realidad entramos muy técnicamente a este cierre de la investigación, plazo del cierre de la investigación. Y decías, si yo entendí por ahí, es que fíjense cómo estos 2 a 6 meses van encaminados a una punibilidad y no una complejidad respecto del tipo penal. Qué absurdidad, ¿no? Por ahí. Y entonces señalabas en este caso, pareciera que la temporalidad que tenemos para ejercitar inclusive nuestro derecho de defensa se basa en el nomen juris y no en la clase de diligencias que nosotros tenemos que ir estructurando, porque no es lo mismo que me hables a lo mejor de un robo de unas paletas a que me hables de un tipo penal tributario y además en donde metemos nosotros a Comisión Nacional Bancaria y de Valores y entonces hay una solicitud, una ejecución, una recepción, me dicen, ¿cuántas veces hemos preguntado inclusive por unos datos para un título de crédito? Y son meses y meses y recordatorios y apercibimientos. Y si a esto le sumamos además que nos vamos a meter en un sinnúmero de jueces dependiendo de la técnica de investigación, entonces pues no vamos a llegar nunca a ningún lado porque estamos haciendo algún tipo de simulación respecto de los aspectos normativos que nos quieren llevar a esta supuesta justicia que estamos buscando. Entonces, en cuanto a esto, mi estimadísima doctora, ¿cuáles serían 2 o 3 puntos muy concretos que tú propondrías para poder darle solución a esto? Es decir, que en los casos o en los procedimientos, independientemente del número de técnicas de investigación, solamente lo vea un solo juez, ¿serviría o no serviría? Que independientemente de que lo solicite o no la defensa, en los casos de requerir información a jueces especializados, sea una regla, una norma, se le castiga al Ministerio Público en el supuesto de dar apertura a esos sobres con el pretexto de que no se solicitó por la defensa específicamente que estuvieran cerrados y entonces él empieza a acceder a información que a lo mejor no debió de haber realizado porque la defensa no la consideraba importante. Es decir, ¿podrían ser estos o qué 2 o 3 elementos dirías como solución? Querido Arturo, como dices, a mí me encantaría estar en un curso diario con ustedes porque es la manera en que mejor aprendemos y en que mejor compartimos. Me encargo rápidamente de estos temas porque sí quiero escucharlos y sí quiero contestarles a lo que me pregunten. Fíjense que en mi opinión, con este punto toral, quiero llegar a los siguientes puntos. 1, el plazo de investigación complementaria no es que se comparta. Ciertamente el 21 y 102 constitucionales se los dirigen a la Fiscalía, pero al haber introducido la partícula llamada acusatorio adversarial,
y adversario dejándole la posibilidad del 251 y 252 con apoyo para que se obtengan esos datos de prueba a través de los actos de investigación correspondientes y aplicación de técnicas de investigación con control judicial, chicos, es importante saber que los 2 a 6 meses, para empezar, no es por la nomenclatura, sino por complejidad. Pero además, estos meses no pueden ser compartidos. ¿Qué implica esto? Ponerles, querido Arturo, un stop, que se llame descubrimiento probatorio oportuno para que hagas un esclarecimiento del hecho, un debido proceso, una defensa legítima de tu integral carpeta eficacia, pero además de acceso efectivo, de tutela efectiva, y te puede ser un resumen de derechos fundamentales. ¿Por qué? Si tú sigues dándole, un ejemplo, 6 meses a la fiscalía y los 6 meses a la defensa, ¿cuándo se acabó el momento en que tú conociste el monto global de la información y documentos de los que tienes que defender a una persona? ¿Y cuándo te quedaría tiempo para ejercer la actividad participativa como órgano de defensa? Nunca. Porque si te entregan, ya sabes, al cuarto para la hora, la información, o incluso, y aquí me quiero meter en un tema que les prometo que regresamos y me invitan otra vez a una charla, será el siguiente. Fíjense ustedes, no me lo entregan cerrado la fecha del plazo de investigación complementaria, no me lo entregan. Pero existen numerales que te obligan a usarlos, mi querido Arturo, porque bajo otra circunstancia, mi Dani, quedarías violada así abiertamente en tu derecho de defensa. El numeral 333 que dice reapertura de la investigación. ¿Se acuerdan de ese, verdad? Es un numeral maravilloso. Pero te implica que no esté presentada la acusación. ¿Qué hace un órgano de defensa responsable? Que cuando ve que se está acabando el plazo, 5 días mínimos antes de que se acabe, metemos nuestro escrito con el órgano de la causa. Y aquí me voy a agarrar para el juez de técnicas especializadas, mi Arturo, no pienses que me hago loca. Ahí va a estar concatenado. Este juez de causa le dices, oiga señoría, está próximo a acabar el plazo y hay actos pendientes. No fui omiso, no fui negligente, fui reiterativo con ellos, demostré pertinencia, conducencia y son indispensables, necesarios, conducentes en la proporcionalidad de todo lo que te piden, ya sabes, para que si tú me los provees, los apoyos y obligas a que no haya omisiones negativas, obstaculizaciones, entonces te darás cuenta, mi Gabo, te darás cuenta que en efecto, se están tutelando los derechos fundamentales. Pero ahí te va el punto. ¿Quién gana? Una fiscalía que, como, ojo, le están avisando, se admite casi para desahogo la petición de demostración de reapertura de la investigación. Esos 15 días que le hubieran tenido que correr para la presentación del escrito de acusación están suspendidos. Escuchan por tiempos obviamente, de calendarios de audiencia a un órgano de defensa. Se decidirá el plazo, querido Arturo, que sigo insistiendo, no es de días, no es la fracción 7 del 20 de inciso B, de que, oye, júzgame antes, sino vamos a hacer prevalecer el derecho de defensa, que no todos los casos son simples, algunos son muy complejos, algunos retardan los tiempos porque no son de la defensa, son de las autoridades a quienes requerimos la información, la entrega de la misma, el procesamiento de esta, etcétera. Y entonces, cuando tú logras demostrarle al juzgador la procedencia de reapertura, mi Arturo, siguen corriendo los plazos. Pero ahora la obstaculización y el imponerte de las actuaciones. Entonces, fíjate, por ahí escucho que muchas personas dicen que te pueden entregar dictámenes, reportes, entrevistas, con que justifiquen que están dentro de lo que no van a ser sancionados del 337 del Código Nacional. ¿Se acordarán a qué se refiere el 337? El derecho o obligación de las partes del descubrimiento probatorio oportuno. A la fiscalía y a los órganos de acusación les dicen de momento a momento. Entonces simplemente, mi querido doctor y mi querida hermosa Deni, yo simplemente le pongo una fecha diferente. Y yo digo, no lo tenía, por eso no te lo entregué al cierre. Y además, como yo tengo derecho a entregártelos hasta que llego a la audiencia intermedia, pues entonces en ese momento que tú los conoces ya le pedirás al juzgador que
te dé un momento de imposición. No, a ver, espérate. Por eso, casi a veces, la defensa está en este entredicho. ¿Pido reapertura? No la pido porque le queda más tiempo de esos 15 días a una fiscalía. Y obviamente a los coadyuvantes elegidos para el 338. ¿Qué pasaría entonces, mi querido Arturo? Que la propuesta es muy simple. Los órganos que nos dan la posibilidad del plazo de investigación complementaria tienen que tener en mente que ese plazo que ya había sido colmado, porque se supone que por eso pidieron judicialización o ante la flagrancia llevaron un caso y por eso calificaron de procedente una vinculación a proceso, en que esa fiscalía ya contaba con todo lo que acredita un elemento del hecho y del grado de comisión y participación, y que solamente estás esperando lo que te puedes perfeccionar. Te doy un ejemplo, un video analizado. Claro, no lo puedo analizar en ese pequeñito tiempo si hubo flagrancia, pero si fue una carpeta judicializada después de años y meses, no me digas que acabas a permitir un plazo para esos fines. Entonces, los destinos y para lo cual vas a emplear ese plazo también tendría que ser restringido para que entonces impongas el deber de oportunidad de descubrimiento y a partir de ello un órgano de defensa que está defendiendo un ser humano pueda en efecto obtener lo que hace falta para poder ir a esclarecer el hecho que es el fin primigenio para el cual surge un sistema de justicia penal en donde el juez tendría que estar comprometido en imparcialidad y no arbitrariedad para poder apoyar en que en efecto se lleven a cabo estos actos y estas técnicas que sabe que son conducentes y que no debería, mi querido Arturo, aquí además en puntilla, que el 216 y 129 penúltimo párrafo sean aplicados. ¿Por qué? Porque dice, en ese momento convierten a la fiscalía en autoridad nuevamente. Le dice, te proponen actos de investigación, de considerarlos tú conducentes, idóneos, pertinentes, desahógalos. Y otra vez te rebotan allá. No, a ver, espérate. La conducencia, insisto, debe de ser clasificada no a la luz de alguien que ya no es autoridad, obviamente es parte, pero que para efectos del amparo le vuelven a nombrar a autoridad, porque te puedes negar el acto y está muy bien, pero no es para que decida en realidad sobre conducencia y te desnude el camino al cual estás tendiendo tú al haber solicitado algo. Y basta ese algo con que le digas es una causa de exclusión del delito y que tuviéramos esa confiabilidad en nuestro ejercicio profesional como defensores para que te lo traigan, pero que te lo traigan además en la reserva, Arturo, porque yo estaba refiriendo que no lo puedes glosar a la carpeta porque no estás en el descubrimiento probatorio oportuno. Tienes la desgracia de no ser órgano coactivo, de no poderte acercar directamente al juez y decirle, señoría, ocupo porque taca, taca. Y entonces cuando te lo entregan, entes como una Comisión Nacional Bancaria que descarga la culpabilidad o descarga el elemento típico del hecho delictuoso señalado, ¿qué crees? Ya te están tratando ahora de mejorar, enderezar la clasificación, empatar desgloses porque te ven activo, porque te ven que le estás echando ganitas y pues hay un interés. Entonces, este descubrimiento oportuno tendría que tener sus premisas. Otro punto importante, si tengo el 333, ¿qué posibilidades hay entonces de que se pudiera regular este plazo sin que afectara al siguiente sentido? El plazo se apertura ¿por quién? Por el solicitante, por el que demostró que no tuvo negligencia ni ninguna conducta omisiva y que tiene razón en la reiteración de los actos. No para una fiscalía, no para una asesoría jurídica, porque hoy por hoy en el sistema le dicen, participa, 20 inciso C, fracción segunda, si no te lo quieren hacer, denuncia la omisión. 107, fracción 7 de la ley de amparo. No lo denunciaste en un 258 ni agotaste para acudir a un amparo, eso es cosa tuya, porque ya cuentas con un asesor jurídico, eres una persona que tiene voz, voto, y que tienes además a una representación social, y en delitos complejos tienes además a otros entes fiscalizadores del Estado, como auditorías superiores, como órganos internos de control, etcétera, que todos se convierten en víctimas, no denunciantes, sino víctimas. Y entonces, siendo órganos técnicos y que les concedan la reapertura compartida, es una locura, una barbaridad. Y por supuesto esto, mi querido Arturo, para poder finalizar con estos puntos que me decías del juez, si fuese el mismo, lo concateno con el juez de la causa.
Cuando tú pides audiencia de tutela y una audiencia de reapertura, chicos, estamos haciendo un distingo de lo siguiente. Hay un plazo, se cierra el plazo. Yo quiero una prórroga, pero que no entre en el 321, porque se excedieron los 6 meses. Sale recientemente, acuérdense, jurisprudencia que no tenía que salir porque ya era muy claro y nada más fueron las condiciones del COVID que entorpecían los plazos de investigación y por eso se retardaban, alargaban, porque las entregas, incluso bancarias, de verdad se sacaron acuerdos para decir lo siguiente: ¿cuánto tiempo me das a mí a partir de que recepciono tu propuesta? En el número de horas, de días y a veces hasta meses se tardaban para entregarla. Y las entregas, querido Arturo y Denny, no son al infinito, sino que acuérdense que todos los actos de investigación, ejemplo, revisen 292 parte infine, nos dice que debe de haber un plazo. No puedo estar pidiendo más allá de esos 6 meses como las intervenciones de comunicaciones, si no se me haría eterno. Hagan de cuenta que yo me viviría espiando a mí yo. Y me estaría yo espiando diario. ¿Por qué? Porque es muy peligroso, es muy delincuente. Yo tengo que encontrarle algo, no sé cuándo, pero yo le tengo que encontrar algo. Por eso los actos de molestia son de plazos, son de necesidades probadas, fundadas y motivadas por determinada persona que injerencia bajo cierta premisa que está obligada a avisarle al juzgador que lo hizo. Aquí te empaté el siguiente punto, Arturo. No puede ser el mismo juez de la causa porque lo contaminas. ¿Se dieron cuenta? Pero si es el juez especializado en técnicas de investigación, no tiene conocimiento del asunto y deciden sin mayor problema. ¿Por qué motivo entonces no tenemos una solución al momento, salvo que existieran jueces, ya saben, que no se contaminan ni por los medios de comunicación ni por lo que les lleven las partes? No hacen esta regla de trato de la presunción de inocencia algo insalvable. Entonces, ¿el juez de la causa conoce? Sí, me puede decidir de mejor manera porque él sabe lo que se necesita, pero ya estaría contaminado y por lo tanto no es un juez que podría en imparcialidad decidir. Pero el juez de técnicas está resolviendo, déjenme que les diga con una barbaridad de frenesí. En menos de 6 horas se les pide que resuelvan. Otros contestan: no tengo plazo, porque aquí viene una diferencia. Dice el 252 en sus fracciones, ya saben, varias, pero llega la última y entonces dice en todos los casos que la norma lo defina. En este presupuesto del 252 piden las entregas de datos conservados, que de forma expresa la frase sí está en el 303 del Código Nacional. En el 303 sí te dicen de forma inmediata que resuelva, pero no les ponen tiempo. Pero cuando es de intervención de comunicaciones, que se quiso hacer la semejanza por lo privado, el derecho de privacidad, secreto bancario que está tutelado, les dices dentro de las 6 horas. Entonces, vean toda la complejidad de esto. ¿Qué va a pasar? El juez, cuando recibe la petición de una fiscalía, en un caso complejo de números de cuentas, de titulares de esas cuentas, de los movimientos y las necesidades, no comprende por qué autoriza y qué autoriza. Si yo tuviera de verdad el encuentro con el juzgador como órgano de contención, le podría decir: espérate, no, te está diciendo una falacidad o te está completamente cambiando la teoría del hecho. ¿Saben qué es la teoría del hecho, verdad? El principio de congruencia, el principio de máxima seguridad y certeza jurídica, no variabilidad de las cosas por las cuales te pretendí iniciar la investigación y te la continué. 173, fracción 16, segundo párrafo de la ley de amparo, que te dice no varíes el hecho. Claro, y entonces de petición en petición a los órganos especializados de técnicas de investigación, le voy variando, querido Arturo, y le digo: bueno, es que está acusada la persona de esto, pero a la siguiente técnica tú observas un hecho diferente y una adecuación diferente y otra, y te vas dando cuenta que cuando peticionaron números de cuentas, periodos de las cuentas, etcétera, fíjate que estamos exponiendo el derecho fundamental por el cual se permite la apertura momentánea, porque tú no sabes a cuántas personas va a llegar esa carpeta de investigación y cuántas personas correlacionadas con los movimientos, operaciones, etcétera, van a estar involucradas, y después amplían al infinito el pedimento de técnicas y ni siquiera lo hacen dentro de los 6 meses que les ejemplifiqué.
¿Saben por qué exigían los 6 meses en las intervenciones de comunicaciones? Porque decían precisamente, no puedo permitir que alguien se meta en la vida privada de las personas hasta que se le hinche la gana, sino que estos 6 meses tendrían que haber sido suficientes para que demostraras el delito que tú estás investigando y si emerge algo, ya sabes, 295, actas circunstanciadas, independientes que después podrían acumularse o separarse, pero sin violar derechos fundamentales, artículo 30, 343, 393, incidentes de acumulación, y obviamente ya saben estos delitos que pudieran codepender, ¿no? Pero bajo otra circunstancia, mi querido Arturo, hay temas irresolubles y bastante complejos, pero que cuando los vamos sufriendo, y te podré hablar de 1000 cosas más, pero sé que queremos escuchar a alguien, te ruego que si no fue una respuesta esperada o necesitas más, simplemente me lo cuentes. No, pues puedo decirte que necesitamos mucho más, pero ya iremos poco a poco en esos cursos que ojalá y puedas dar por acá con nosotros, con el instituto. Pero bueno, ¿alguien tiene por ahí una mano levantada? Yesenia Camacho. Aprovechen. Una o dos preguntitas. Ahorita después de estas, nada más te voy a pedir, en lo que se animan a prender el micrófono, mi querida Vero, la maestra Denise y yo pusimos como una batería. Son 10 preguntitas, pero como a modo de interrogatorio. Nada más, de contrainterrogatorio, perdón. Nada más en donde sí, No, no, sí, vale, no, sí, no, porque sí. esas se las vamos a hacer a todos y cada uno de los invitados que estén aquí, para quizá posteriormente hacer un contraste y poder darnos cuenta de esta parte. Por supuesto que en el propio derecho de réplica, en algún momento, aunque ahorita es un sí o no, en el momento en el que gustes, está abierto el programa para que si existiera alguna, unos dicen sí, otros dicen que no, entonces venga la oportunidad de la argumentación. Pero entonces, Yesenia, Pues, Está pues apagado el sí, sí. micrófono. ¿te parece, maestra Denise, que le des la palabra a Verónica Padilla en lo que arregla su micrófono, Yesenia? ¿O ya Sí, lo tienes, adelante. Yesenia? ¿Sí? Ujú. Muchas gracias. Doctora, fíjese que me quedé, mencionó algo importante, también la forma en la que actúa la persona en la que recae ese requerimiento de información. Pongo el caso, yo trabajo en el sector salud. Por ejemplo, cuando se piden datos de expedientes, lo he visto, por ejemplo, en materia civil, que sí piden como datos específicos, ¿no? Por ejemplo, si el paciente estuvo internado, en qué periodo y así, puntos específicos. Pero, ¿qué pasa en un caso penal cuando la que responde, pues entrega todo el expediente, ¿no? Y se puede dar esto que nos mencionó casi ya al final, que es la teoría del hecho, ¿no? Donde le da la oportunidad al Ministerio Público o a la Fiscalía de reclasificar o de ampliar, ¿no? Su teoría. Fíjate, querida Vero, que qué bueno para empezar que tú trabajas en un sector de la salud, porque entonces sé que ahí están funcionando bien las cosas. En cuestiones de salud hay tantas cosas que se protegen como la privacidad, intimidad, ya sabes, para una persona, la fama pública, la imagen, etcétera, pues porque estás protegiendo todo lo que no deseas que alguien conozca afuera. Por ejemplo, incluso si una persona está enferma, porque tú sabes que un trabajo depende de que no estés enfermo, de que te den la posibilidad de que prestes servicios, no te podrían vender un seguro, en fin, o sea, hay tantas cosas que se ocultan, chicos, no por perversidad, a veces por necesidad de un derecho fundamental, de un privilegio mayor en el momento para que pudiera una persona funcionar en una sociedad. Cuando tú me refieres no solamente al interior de la entidad financiera se está haciendo un alaperto, mi querida Vero. Fíjate, si tú preguntaras, porque ahora he tenido muchas entrevistas con este tipo de personal, yo puedo saber que mínimo al interior de una entidad financiera, para cada requerimiento, hay 5 personas que toman conocimiento de la petición. 5. Yo no sé si ustedes cuando van y casi le dicen a alguien, vas a ser mi ejecutivo de cuenta, oye, qué miedo que una persona sepa de ti, los secuestros, pues, a qué te dedicas, dónde estás, tus datos personales. Ahora imagínate que 5 personas se están enterando.
Oye, al titular de la cuenta, al representante, al que tiene el poder para hacer movimientos, depósitos, etcétera, se le está requiriendo porque se le está investigando. Entonces, mi Vero hermosa, las personas, el wiri wiri, empiezan a sacar, ya sabes, este tipo de información. Cuando esa persona no fue asegurada en la entrevista para que pueda ser el sujeto legitimante de lo que entregó y de la información que dio, reglas 380, 383, 387 del Código Nacional, vinculadas con el 371 al haber otorgado una declaración previa base, ¿qué va a pasar? Se le requiere a la entidad financiera para que alguien haga suyo lo que no es suyo, como informe o como certificación o como aclaración del movimiento, porque lo que importa a partir de esta entrega de datos y que ustedes han visto, todos los reportes que tiene una Fiscalía General de la República actualmente, se está diciendo que están perdiendo los casos, pero por haber fallado al control judicial, nunca por una parte técnica. O sea, es por la forma en que se hacen de la información. Recuerdan que en una ocasión nosotros platicamos que la ilicitud probatoria no quiere decir inocencia en automático, sino en realidad la mala práctica ejercida por un órgano que no ha comprendido cómo se piden las cosas, cuándo se piden, etcétera, etcétera. Entonces vas sumando, pero luego fíjate, Vero, llegan a una fiscalía. ¿Cuántas personas se cambian de rol? ¿Cuántos son abogados de integración y no de litigación? ¿Sabes cuántos van conociendo tu caso? ¿Y sabes cuántas personas seguramente estarían felices de que les llegara esa información? O sea, ¿cuál es el verdadero candado de protección efectiva para que la información no salga ni a medios de comunicación que usualmente tienen las notas? Las tienen enteritas. Por eso las tesis de malicia, ya sabes, que es no solamente que tengan la intención de dañar, sino que haya un grado más allá de la negligencia o del error respecto del manejo de la información cuando hay choque entre dos derechos fundamentales, la libertad de expresión y el derecho a la información, pero que tienes que llegar al medio de saber, ¿es una persona pública de interés público, de información pública, o en realidad un particular al que le tendrás que dar una privacidad de no tolerancia de este ataque porque mediáticamente estás exponiendo, exhibiendo, denigrando y haciendo culpable a la persona y después incluso no han medido que hay testigos afuera que van siguiendo las notas contaminados, vienen y señalan de lo que no les consta. ¿Se acuerdan que incluso para las reglas de juicio se dice al testigo lo mantengo aislado para que no conozca lo que otro dijo? Y entonces, ¿cómo se protege aquí cuando sale al medio público toda la información y las cuentas, y tenía millonarias cuentas y 40 y tantos millones aquí, 80 y tantos ahí invertidos? O sea, no hay, Vero, una protección. Ese derecho necesita una revisión con seriedad respecto de lo que están haciendo, obviamente, los juzgadores y en una medida desesperada de política criminológica para que se disminuya, inocuice una operación con recurso de procedencia ilícita. Pero fíjate, mi Vero, ¿cómo vas a disminuirla si ni siquiera sabes investigar delitos determinantes? No has cumplido con compromisos internacionales, pero ya estás hablando que hay algo ilícitamente obtenido y que por lo tanto existe una operación con ese recurso. No tienes el A para empezar con la B. Entonces es muy complejo esta parte, mi Verito. Muchísimas gracias a la doctora Vero. Gracias también a ti, mi queridísima Verónica Padilla, prima de la maestra Denise. Ahora sí, Yesenia, nos vamos contigo y luego ya estamos sobre el tiempo. Ojalá puedan ser muy concretos, por favor. Yesenia, por último, Viviana, para poder quitarle los últimos 2 minutos ahorita a la doctora Verónica con un Muy buenas esquema. noches. Adelante. Muy buenas noches. Rapidísimo. La doctora hablaba sobre que si estamos hablando de la vinculación a proceso y que está en entredicho o se está poniendo en peligro la libertad de una persona, el juez nos debe de admitir nuestro método de prueba o por lo menos explicar una prueba, pero mi pregunta va a que sería explicar el contenido de una prueba que ya obra en una carpeta de investigación o dentro de mi investigación como abogada y que no obra dentro de la carpeta de investigación, la puedo mencionar durante la audiencia de vinculación a proceso. Eso sería mi pregunta. Gracias, Yesenia hermosa. Yesenia, te contesto rápidamente y haciendo un compromiso de que
regresemos. Dos cosas importantes. Tú estás refiriendo que en un plazo de investigación, en un plazo de prórroga o en una prórroga pudieras hacerlo. 72 y 144, ¿te acuerdas? Para poder decidir sobre la suerte de una persona o en el mismo momento, ¿no? 3 opciones. Vámonos a las 72 y 144. Tú tendrías que haber descubierto oportunamente el material que pretendes emplear en las 72 o 144 a todas las partes. Si tú lo haces a las partes es porque tu derecho de contradicción está más que puesto en ello. Cuando tú lo haces llegar al juzgador y que además le pides al juzgador apoyo de hacer comparecer a un testigo, porque es uno de los derechos fundamentales contenidos en Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Constitución, en lo concreto, numerales 8.2, inciso C y F de la Convención Americana, 14.3, inciso E de elefante del Pacto Internacional y 6.3, inciso D de dedo del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la Constitución 4 y 8 del inciso B. Como tienes el derecho a recibir en tiempos y condiciones el apoyo para hacer llamar, comparecer a estos testigos, incluso peritos, si ven la Convención Americana es la única que cita peritos, en cambio, el Convenio Europeo cita el proceso equitativo para que tú tengas el derecho de preguntar a testigos de cargo como de descargo. Fíjate, hermosa Yesenia, que vas a encontrar lo siguiente. Si tú te dedicas, lo había referido hace rato, solo a desvirtuar lo que hizo el fiscal y lo contenido en la carpeta de investigación hasta el momento, ojo, corres el riesgo de que digan, pues para eso va a servir que te vincule a proceso y que le dé un plazo de investigación complementaria, porque le estás diciendo hasta lo que falta. Por eso les decía yo hace rato, no es la estrategia. La estrategia es que si tú tienes algo contundente que pudiera demeritar completamente a la posibilidad de tipicidad del evento, entonces sí tendrías que solicitar este plazo y hacer las reglas de descubrimiento con los apoyos conducentes a fin de que puedas hacer el desahogo respetando estas reglas equiparables en etapa de juicio, para que esta regla de la oportunidad del descubrimiento, que implica una admisibilidad a la vez, te dé proyección en un juicio de amparo, hermosa, al momento en que, aunque decidan indebidamente vincular a proceso a una persona, presentes el amparo indirecto, 15 días, no obstante el resultado, ya sabes, colegiado en una revisión, pudiera verificar que en efecto hubo, ahí te van verbos importantes de la prueba. Oferté, admitieron, debatimos, valoraron. Si no hay un trenecito de los verbos probatorios, mal. Pero te voy a agregar uno que pido que nunca olviden. Antes de ofertar, tengo que obtener. Y el juzgador te podrá decir, no, espérese, 72 y 144 no es para eso. Y le dices, no, sí, señoría. De hecho, cuando usted surgió en el 16 constitucional proyectado, su figura era de garantías, precisamente porque era el juez que iba a apoyar en vivo lo que pudiera evitar que continuara un asunto de manera innecesaria, colapsando un sistema, pero además, como les decía yo hace rato, afectando psiques de las personas, víctimas y personas señaladas del mismo, desgaste operativo. ¿Qué pasa, hermosa, cuando esto sucede? Le dices al juez, en el momento en que te está cuestionando, le pido que charle con su representado para que decidan si aquí 72 o 144, para que entonces le digas, señoría, ocupo este apoyo y ocupo este apoyo, que le hagan llegar a usted esto, yo vengo, recojo mi información y descubro a las partes, pero el juez tiene la obligación de encriptar esta información o el fiscal de encriptarla cuando son tus medios de apoyo, entregártelo, porque tú tienes el derecho de hacer el descubrimiento de la parte proporcional o del completo, del grueso de la información para que se pueda decir el caso. ¿Por qué te dije la estrategia de vigilar? Ojo, ¿hacia dónde vas? Porque si tú dejas de observar que para eso va a servir plazo de investigación complementaria, contrario sensu a que te encasilles fervientemente en un 319, pero con fines de sobreseimiento, dejaste de hacer la otra etapa. 319 con fines de sobreseimiento dice nada hacia el futuro, pero tampoco hacia el pasado funcionó porque hoy te doy prueba respecto de que lo que trajo el Ministerio Público, y no vamos a emplear la palabra no fue suficiente, sino es inidóneo y no sirven para acreditar
los elementos A, B, C, D exigidos típicamente, Eso es lo que tendríamos que hacer, hermosa, para que pudiéramos tener una debida litigación, una protección de libertad y, por supuesto, de los derechos fundamentales que tienen involucramiento con nuestra vinculación a proceso o no vinculación a proceso, pero con fines, acuérdate, dos extremos. Una, que siga la investigación, y la otra, sobreseimiento, que esa es la que tú quieres. Por eso tienes que perfilar tus esfuerzos a ello. No, hombre, pues qué vasta información. Muchísimas gracias, doctora. Me están informando por acá que como las grandes cadenas televisoras tienen una programación, tenemos que salir de aquí como 8:25 por mucho. Entonces, nada más, Viviana, por favor, muy concreta, para que te puedan responder unos 2, 3 minutos y tengamos estos últimos 2 minutos del contrainterrogatorio. Adelante, Viviana. Pues ¿No te parece animas? que... No se Ujú. anima. Bueno, en lo que se anima, vámonos. Aquí Había alguien más, estoy, estaba Víctor. No sé si Víctor quiere aprovechar Viviana, aquí estoy, ¿sí me escuchan? Perfecto. Adelante, Viviana. Entonces, de una vez. Ay, muchísimas gracias. Hace un momento la doctora pues mencionaba sobre la litis cerrada y que después de los 6 meses donde el plazo de la investigación complementaria ya era complicado que pudiéramos hacer algún acto de investigación. Sin embargo, mi pregunta es si dentro de la carpeta de investigación se establece que se han estado haciendo impulsos procesales para que el Ministerio Público sea el medio para poder solicitar en este caso los datos conservados y que siempre ha estado tratando de meter el pie, se solicitó un auxilio judicial con el juez de control y decir que obviamente él estaba haciendo muchas cosas para poder evitar que se pudieran obtener esos datos de control para ubicar en tiempo, modo y lugar a la persona a la cual estamos imputando, que resulta ser el asesor jurídico de un secretario de gobierno, quien se le imputa un homicidio calificado, y que no hemos podido conseguir esos datos conservados, a pesar de que ya se cerró ese plazo de los 6 meses y él ya está a punto de meter una acusación, de formular su acusación. Yo estoy a 3 días de hacer mi formulación, mi acusación coadyuvante, perdón. Hay posibilidad que, de acuerdo al artículo 295, yo meta un acta circunstanciada y pueda yo darle la oportunidad de que me puedan recibir ese dato de prueba. Obviamente, pues con el argumento de que meses antes, desde que yo estaba pidiendo las prórrogas, se ha estado solicitando y por una u otra cosa no se me ha entregado. Muy hermosa pregunta, Viviana. Evidentemente se necesita de algo de tiempo. Voy a tratar de resumir. Viviana, primer punto, sí, colmado los 6 meses, tú sabes que ya está prohibido que se extienda ese plazo de investigación complementaria, porque incluso, acuérdate que te distinguí, plazo, prórroga, cierre. Antes de que cierre, si todavía no transcurrieron los 6 meses, puedo pedir prórroga. Pero lo que quiero evitar cuando interpongo un escrito al juzgador, para que no se presente la acusación que imposibilitaría la operatividad del 333 denominada reapertura de la investigación, implica a que tú demuestres que fuiste reiterativa con la petición del acto de investigación, no fuiste omisa ni negligente. Por lo tanto, en este 295, que es un acto diverso del hecho delictuoso, origen por el cual te permitieron un 291, intervención de comunicaciones privadas, y que emergió algo diverso a lo que estabas investigando, pero que es flagrante y que se hizo constar en acta circunstanciada, sugeriría que si tiene que ver con ese homicidio que tú nos estás comentando aquí, que tiene que ver con un personaje que a lo mejor pues tiene algo de poder, en fin, y tú la tienes y pudiera ser de utilidad y es lícitamente obtenida y no vas a tener ningún desencuentro, pues evidentemente tú podrías hacer uso de ella. Pero aquí, ojo, esta acta circunstanciada necesita del medio de prueba. Si tú no has obtenido el canal para ir a informar al juez, para exhibírsela a ese testigo, la reconozca y se incorpore con ciertos fines, o no has concatenado los alcances y resultados, ahí te va. Criminalísticamente hablando, ¿qué reporte me puede hacer después de la interpretación de llamadas, de hechos, de personas involucradas, de números telefónicos, de duración, etcétera?
Pues un perito al que le pido hacerme la narrativa del hecho delictuoso. Entonces, este perito emplea tu acta circunstanciada, debidamente información obtenida, por lo tanto, tú puedes tener un órgano acreditante de esa información. ¿Cómo la vas a usar en el 338? Sin duda, si tú fueras una asesora jurídica, una víctima, un ofendido. Pero tienes, acuérdate, problemas. Si yo fuera tu contraria, ¿qué te diría? Tú, como víctima, ofendido, asesor jurídico, tuviste el tiempo y debiste de habérmelo descubierto en tiempo y forma. ¿Por qué? Tú me sorprendes habiendo transcurrido los 15 días, nos trasladan escrito de acusación, te corren 3 a ti y me correrían a mí hasta que tú entregues ese escrito y no los trasladen. 10 días a mí como órgano de defensa. ¿En qué momento tuve posibilidad de hacer un acto de investigación que contrarrestara lo que pudiera combatir el acta circunstanciada, no solamente por licitud, sino por el contenido en sí de la información? Por lo tanto, cuando tú observas hacia el futuro, que siempre les digo, atrás y hacia adelante, ¿qué herramientas quedan? 337. ¿Qué te dice el 337 como órgano de defensa? Que puede solicitar un plazo razonable y justificado. Pero este plazo razonable y justificado también tiene un quid, el 340, que dice que máximo 10 días, que era lo que discutía yo hace ratito con mi Denny y con mi Arturo. ¿Qué les dije? 10 días no es por plazo, por velocidad. ¿Qué tan eficaz desahogo una audiencia y me vanaglorio de que hice 1 minuto la audiencia de juicio oral y sentencié condenatoriamente? No, pues bendito sea el Señor que tienes un poco de vergüenza para decir que en 1 minuto resuelves, ¿no? Porque eso no está bien. No somos tiempo, aunque es uno de los derechos fundamentales ganados para que no duraran hasta el infinito y a la eternidad y que se te siga afectando la psique. También es verdad que dije que hay derechos prevalecientes. Tal vez en algún caso no puedes ni debes llevar a cabo actos activos, pero en un caso que ya los estás haciendo, hermosa, fíjate, el derecho del tiempo no es lo mejor, sino la calidad de lo que vas a obtener para que se esclarezca y se obtenga la verdad y ese hecho quede dilucidado en que no se cometió o sí se cometió, en quién lo cometió, quién participó, encubrió o quién no tuvo ni grado alguno de participación y comisión en el mismo. Eso es lo que deberíamos de buscar. Entonces, hermosa, finalizando mi comentario, claro que puedes, pero observa las reglas y ojo, el 338 te refiere que cuando no compartes algo de la teoría de la fiscalía, ¿qué tendría que haber pasado? Me tendrías que justificar que lo pediste, que lo hiciste, cómo lo obtuviste, porque al mismo órgano de defensa, y te acuerdas que a la asesoría jurídica por el 57 y 110 del Código Nacional se les da la equiparación en deberes, 117 en cuestiones de los deberes de la defensa. Pero al asesor jurídico, también por ser el órgano técnico representante de víctimas ofendidos, les está impuesto que hagan descubrimientos. Cuando no pudimos, ya violaron. Pero ahí te va el otro punto. ¿Cómo obtuviste el acta circunstanciada? ¿Por qué se quedó trunco el acto de investigación? ¿En qué momento te lo negó que tenías tus mecanismos de hacerlo? Por lo que en un momento del debate probatorio 346 para formar el 347, auto de apertura, pudiéramos tener aprieto con este punto que te estoy comentando, si es que tuvieras una defensa que le hiciera el recorrido al juzgador respecto de la carpeta de investigación y lo desleal con que se condujo en ese momento para tratar de incorporar lo que no puede incorporar, porque eso en todo caso se tuvo que haber demostrado, se decretó cómo se solicitó reserva de actuación 218, 220, que no va a existir obviamente en la carpeta porque nadie te puede reservar a defensa y a personas señaladas del hecho delictuoso información que tenga que ver desde etapa de detenidos, cuando se les tome entrevista, cuando comparezcan a su primera ocasión con juzgador, salvo autorización judicial que llega a 218 vinculación a proceso, 220 a la acusación, pero tienen sus puntos que demostrar el por qué se tiene que decretar esta reserva de actuaciones. Si no es así, no cumpliste con regla y el principio se llama descubrimiento probatorio oportuno. No, hombre, pues excelentísimo. Muchísimas gracias, mi querida Vero. Vamos rapidísimo, nada más 1 minuto. Ya salimos antes de las... No te preocupes, mi querida Sí, Cristina, salimos antes de las no. 8:30. Rapidísimo, a ver. Mi querida Vero, ¿hay o no estándar mínimo en la vinculación a proceso en México?
Esa pregunta es tendenciosa. Sí que lo hay, pero no se practica, porque hay ignorancia en los órganos operadores y para que se dé, Arturo querido, tendrían que haber demostrado siquiera conocimiento de los elementos típicos. Yo no puedo, mira, ya sé que me dijiste sí o no, pero es que es muy difícil eso. Adelante. Yo no puedo desprender la teoría jurídica de lo probatorio. No hay pruebas sin teoría jurídica para que me dé a entender en pocas palabras. ¿Qué pruebo? El elemento típico. La pregunta sería, ¿es válido hablar de un estándar mínimo por un juez? No, Ok, no. reformulo. Reformulo y nos quedamos con no. Perfecto. Y yo soy un testigo difícil, en efecto, y no puedes, acuérdate, porque es, ¿qué te dijo la Constitución? Como varios derechos. Tienes derecho a la seguridad. No cualquier hecho va a ser típico penalmente relevante. Y te doy en cada etapa diseñada de mi modelo la posibilidad de que el Estado de Derecho te tutele. ¿Cuál es la forma de tutelarte? Con un índice de elementos jurídicos que no pueden faltar probatoriamente uno a uno por la etapa en que te encuentres. Si quieres en dato de prueba, pero no porque me socaves uno y digas, pues ese te lo acredito en investigación complementaria, porque entonces, querido Arturo, yo repruebo que se hagan judicializaciones y llamados a audiencias que no deben de existir, mucho menos que supriman actos como estos. Un dolo, una culpa que engañosamente sirve para que la gente diga, no, eso no los tengo que probar porque los puedo relegar a la etapa de sentencia, esos corresponden a la sentencia. Una culpabilidad pertenece a la sentencia, no, señores, porque los elementos negativos exigidos, decía Denny en su pregunta que me formuló, se le exige mayor grado a una defensa. Sí, Miguel, y lamentablemente por un 23 constitucional que cuando se decreta una cosa juzgada te dicen, como ya no va a haber posibilidad de que lleves el asunto a estadios posteriores, te pido que hoy me esclarezcas el grado tal de que esa persona en realidad es ese inocente y que esa conducta no existe o que no se integra del modo en que jurídicamente estoy teniéndolo por penalmente relevante. Esos son... Estamos de acuerdo, además. Gracias, gracias, Máster. Va la Denise, segunda, doctora. ¿Se debe Bien. reclasificar la flagrancia, sí o no? ¿Te debe qué? Reclasificar la flagrancia. Pero ¿cómo reclasificar? O sea, permitir un hecho de flagrancia, que se haga una reclasificación jurídica. Esa es la pregunta. es válido que si el Ministerio Público se equivoca de causal, Ujú. el juez enmiende la causal. El 146 que se equivoque, dice fracción 1, 2, inciso A y hasta el D de dedo, ¿no? Y entonces se haga una reclasificación. Eso es absurdo si dentro de la relatoría del hecho, hagan de cuenta, supongan, ¿no? Se contaba con indicios, se contaba con información, se contaba con señalamiento de víctimas, testigos coimputados, o acababa de ocurrir, o se le encontró con instrumento, objeto, producto. No puede, lógicamente, una persona de aquí a allá variar. Eso es inconcebible, porque el informe a través del cual te conllevan, ya sabes, el direccionamiento de presentación incluso, cuando tú tienes que calificar, si te pusieron inmediatamente a disposición, acuérdate que el registro del 16 constitucional exigido tuvo una comunión con esta ley general de registros nacionales de detenciones para darle credibilidad. ¿Quién detuvo? ¿Cuántos detuvieron? ¿Quiénes pusieron a disposición? ¿Bajo qué condiciones físicas, anímicas, etcétera, se estaban pasando? Porque acuérdense que la tortura, malos tratos, actos de intimidación, etcétera, para que pudieran obtener indebidamente material probatorio, tuvo que ver con ese momento preciso de detención, de toma de conocimiento del motivo y de la forma en que me detuviste. Todo es materia de derechos fundamentales, chicos. Nada puede ser, diría el principio de la lógica, y al mismo tiempo no ser. Nada como tercero puede excluir a lo positivo o a lo negativo, porque no puede haber una tercera versión. Y por lo tanto, en el principio de la mayoría de la razón, nada es equiparable, acuérdense, a un derecho penal que se tenga que decir así pasó. Creo que la otra, vamos a empezar con las preguntas. Eran como 10, pero 2 más y ya, porque ya nos están apresurando. La siguiente, ¿todo denunciante es víctima? No. Muy bien, estamos Y tiene completamente que de no, acuerdo. porque acuérdese que las víctimas ni siquiera en el 108 y 109 pueden tener el descaro de decir que cabes aquí o acá. No, señores. El denunciante pone en conocimiento de los hechos, que no siempre es el doliente en la destrucción y exposición de su bien jurídico. Una víctima necesita un por qué ir con una autoridad de acuerdo a la codificación, a la nomenclatura del bien jurídico, que es un temazazo, y a decir, esto
se me agravió. Y se me agravió por esto, por esto, por esto. Entonces, no puede haber una coincidencia en todos los casos. Y por eso, ojo chicos, los denunciantes, que es un tema además que podemos luego también conversar, no deberían de ir a ratificar, o sí. ¿Y a partir de qué premisa? Porque en el código no lo dice, pero es una No. práctica común. Y entonces, si la denuncia tiene que ser corroborada, escuchen bien lo que digo. ¿Alguien denunció? Pero no se logra el estándar probatorio de la denuncia de quien no aportó soporte probatorio, pero que le dicen, ven, porque tú eres el denunciante y además tú recuperas la reparación del daño. ¿De qué? ¿A quién vamos a pagar de qué? No, se están cometiendo unas cosas atroces. Yo doy testimonio. La Maestra. última, doctora, y el doctor Arturo se va a enojar conmigo, pero es una Ah, pregunta obligada para No, mí. yo por qué, a lo mejor vas a escoger la que más te gusta, vas, adelante. Sí. Imputación objetiva, ¿a favor o en contra? Pero no era así, era en los, bueno, adelante. Es que se va a hacer un temazo, Sí, tototote. eso es una trampa, no se puede tampoco, es que me pusieron unas preguntas muy difíciles. La imputación objetiva a favor y en contra va a depender de que hagamos un cambio global de un código, porque no puedo dejar mezclas metódicas de distintas corrientes. No se puede. No ¿Te parece, son... Vero, que sea nuestro siguiente tema Ahora, ya, sí? así, Ahí sí, vamos a sí. platicar súper Aquí bonito. firmo, Porque aquí ya, firmo. ya se metió la directora, maestra Denise, no sé si No, ya te no, no, Verónica, mi querida Vero, sabe que el día, la hora, la que ella diga, nosotros estamos aquí para escucharla, siempre. Eres una hermosa y te quiero, mi Cris. Gracias por recibirme en casa. Gracias a cada uno de ustedes por haberse unido. Gracias a mis hermosos y hermosa conductora que hacen así un momento de mucha felicidad mi vida. A mi Gabo que se conectó, a Berito Padilla. Bueno, a todas esas caras hermosas que estoy viendo, a mi Gio Panini. En fin, de verdad no saben la emoción que me da volverlos a encontrar y espero de verdad en breve poder estar en físico también para poder charlar con ustedes. Cris, cuando tú ordenes, vamos a estar contigo. Tú sabes que el único impedimento es el tiempo, pero si lo hacemos de 2 a 3 de la mañana, Sin es problema. Perfecto, ahí Yo vamos a estoy estar. segura que se van a conectar, ¿no? sí, Y qué programa tan espectacular acaban de iniciar ustedes con mi querida Vero Román. Híjole, no podía ser de otra manera. De verdad te agradecemos mucho, mi querida Vero. Siempre eres como esa parte que necesitamos para que nos dé esa patadita de la buena suerte y Es siempre nuestro amuleto. siempre. Ella iba a Indecac antes de la pandemia, iba a la sede de NESA, mi querida Vero. Entonces, sí, imagínense, hasta allá dice mi querida Vero, ¿no? Entonces, es un gustazo. Aquí está nuestro querido Gabo Luna, que es un adorado de todos nosotros, mi querido Gabo. Recuerden, Hermoso, Gabo. hay ahí la información para nuestra gran fiesta que vamos a organizar de manera colaborativa. Les robo un minuto de su programa a Arturo y a Denise, en donde estamos organizando Indecac y mi querido Gabriel Luna, nuestra cena de fin de año, en donde van a estar con nosotros muchos de los ponentes que participan con Gabo, con nosotros, que todos son de todos, ¿verdad, mi querido Gabo? Entonces ya está ahí la información y no podíamos tener mejor estreno de este gran programa que con la doctora Verónica Román, Gabo. Totalmente, ¿no? La doctora, el personaje más querido en el mundo jurídico, bueno, junto contigo, el doctor Arturo, pues un programón, Denise, la verdad, Berito Padilla, que está conectada, mi querida amiga, Andrea, todos, ojalá y todos podamos estar en el programa, en el convivio, disfrutar todas tus clases, bueno, y a mi Berito, que siempre está dándonos esas lindas clases. te adoro, mi Gabo. Gracias por apoyarme en la Escuela Libre de Derecho. Gracias por ser ese ángel que te dije que te vamos a rebautizar. Por ejemplo, este individuo sí puede reclasificarse, porque saben, dejó de ser Gabriel. Es el ángel de todos. Se los puedo decir que de verdad, sin interés alguno, apoya en todo, Siempre. distancias, tiempos, complejidades. Por eso todo mi cariño, respeto, admiración para este gran ser humano. Gracias. Gracias como a Muchas cada uno gracias, de Gabo. ustedes. No quiero abusar de ustedes. Ha sido un honor, mi Arturo. Gracias, gracias, gracias por ese entusiasmo, por estos programas, porque eso habla de tu generosidad para poder comunicar a todas las personas lo que tú has con esta mente privilegiada procesado. Mi Demi es el ángel de mi vida, también se lo he dicho. Mi hermana, ¿no? A la que le tengo que agradecer su compañía nocturna, de madrugada, de día y de todos los días, porque he aprendido tanto de ti, hermosa. Gracias.
Gracias a cada uno. Es una promesa que nos vemos y si ustedes no se cansan, aquí estaremos con ustedes muy, muy pronto. Gracias, mi Cris, por ser la dueña y señora de nuestros corazones y de nuestras mentes. No, muchísimas gracias. Pues mi querido Arturo, muchísimas felicidades. Tuvieron, mi querida Denise, un inicio espectacular. Tuvimos muchísima gente siguiéndolos dentro de la plataforma, en redes sociales. Y ojalá todos los que se sumen nos ayuden a compartir esta transmisión para que este gran programa, que hoy es el número 1 de derecho de réplica, sea visto por toda la comunidad jurídica. Nos ayudan mucho si comparten esta transmisión. Y ya nada más les aviso que mi querido Arturo y Denise ya traen una lista de invitadazos. Nomás les digo, doctor Gerardo Campos Valadez, doctor Manuel, doctor Ya lo subiste. Para el siguiente tenemos otro personaje muy querido, bautizado por mi querida maestra Cris como el rockstar del derecho penal, nuestro admiradísimo y queridísimo doctor Gerardo Campos Malagón. Va a estar en el segundo programa, esperemos primero Dios que así sea, y les vamos a ir dando poco a poco los siguientes invitados. Por lo pronto, pues terminando regocijarnos de ser felices con esta plática con nuestra querida Vero. Muchísimas gracias. Aquí se quedan. Gracias. Muchísimas gracias a todos y conéctense. Tenemos una siguiente transmisión en vivo ahorita en un minutito. Seguimos, les han pegado ahí el link. Seguimos en transmisión en vivo. Vamos a tener una plática muy importante de litigio con perspectiva de género. ¿Sale? Nos vemos en un minutito. Muchísimas gracias, Verito. Gracias. Un abrazote. Los Gracias amo. a todos. Cuídense todos, cuídense.